poder y autoridad. Lunes, como te he dicho, 13 de octubre y comenzamos una semana más despertando con Jesús y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, bien, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, de maravilla, gracias a Dios también, muy Eso bien. es lo importante. Sí, señor, sí, señor. Siempre lo hemos dicho, el tema de dar las gracias a Dios, el orar por los alimentos, dar las gracias a nuestro Dios por un nuevo día. Eso no se está... Son costumbres que no se deben perder y por desgracia cada vez lo hace menos gente, pero yo sigo teniendo el gracias a Dios siempre eternamente en mi boca. Gracias a Dios. El otro día, pastor, creo que fue el pasado jueves, vi una noticia de que parecía ser que la guerra entre Israel y Palestina va tocando a su fin, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo lo ves? Pues veo algo que ya era necesario, muy necesario además, y parece ser como que iban a firmar ese tratado de paz, que se iban a liberar a esos rehenes, 40 y pico rehenes que todavía tenía este grupo terrorista Hamas retenidos. Israel iba a hacer un alto el fuego y yo creo que tanto por un lado como por otro es lo que todo el mundo estábamos esperando. Aquí no se trata de defender a Israel o de defender a Palestina, ser pro Israel o pro Palestina, aquí se trata de, oye, que se acabe ya esta masacre, que se acabe ya esta guerra y que por fin pueda haber paz. También te digo una cosa, David, la Biblia habla de cómo se van a poner las cosas, aunque ahora se firme un tratado de paz, que la Biblia habla de eso, de una falsa paz que parece que va a estar reinando aquí en el mundo. Desgraciadamente no pinta nada bien la situación del futuro. La Biblia no solamente nos cuenta cosas que pasaron en el pasado, cosas que siguen sucediendo aún hoy en día, sino que la Biblia, como se dice por ahí, es el periódico de mañana. También se nos dice lo que va a suceder el día de mañana. Se nos habla de guerras, de rumores de guerra, constante miedo, de que el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar. Entonces no pinta nada bien la cosa. Yo me alegro inmensamente, no te puedes ni imaginar cómo, de que esta guerra se termine, de que esta calamidad se termine tanto de un lado como de otro. Ya te digo, tú sabes cuál es mi postura clara, sabes a quién defiendo, ¿verdad? Pero aún así me alegro, independientemente de mis creencias, de mi fe, ninguna guerra es buena. Nunca en la guerra hay un ganador y un perdedor, todos son perdedores. Entonces que se termine una guerra, oye, gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Dios quiera que todas las guerras que hay ahora mismo en el mundo, porque parece que solo está Israel y Palestina en guerra, cuando hay decenas de guerras, ¿verdad? Y guerras mucho más grandes, guerras mucho más sangrientas, pero parece que ahora que el ojo del huracán está puesto en esta guerra, pero bueno, si es así, si es cierto que se va a terminar, me alegro inmensamente. Yo lo comentaba el otro día, lo decía, digo, pero también está la guerra entre Ucrania y Rusia, pero esa guerra no se dice nada. Ya se olvidó, ya como que se nos olvidaron ya los ucranianos, los rusos, toda esta guerra que había con Putin, con Zelensky, y bueno, pues ahora parece que estaba de moda esta guerra y se nos olvidan las que hay en Nigeria con los cristianos, se nos olvidan las guerras de Sudán, se nos olvidan tantas y tantas otras guerras que hay por ahí. Y bueno, como sea, David, qué bueno que haya una guerra menos en este mundo, de verdad que sí. Amén, pastor. Bueno, empecemos, si le parece, hablando del último culto, a las 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojales, por favor. Pues sí, ahí estuvimos hablando de la palabra de Dios y en esta ocasión, David, me centré en hablar de la mejor persona de este mundo, de la persona más cariñosa, más amorosa, de la persona que dice la historia y también dice la Biblia que es la única persona que ha muerto por amor por cada uno de nosotros. Estoy hablando de Jesús. Siempre centro mis mensajes en Jesús. Intento ser muy cristocéntrico. Cristocéntrico significa en una predicación que, aunque toques diferentes temas bíblicos, siempre intento dirigir el enfoque hacia el Señor. Podemos tocar cientos o miles de temas, miles de personajes, que la Biblia tiene miles de personajes, miles de historias, pero siempre hay que darle el enfoque a Jesús, porque al final es el único nombre que nos trae salvación a nosotros, ¿no? Estoy hablando de cómo era el Señor, de cómo los evangelios, los 4 evangelios, ya sea el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, cómo nos presentan a Jesús, de qué manera se nos describe a Jesús en los evangelios. Y hablaba
de que por más que leamos, por más que estudiemos, por más que indaguemos, nunca vamos a encontrar un solo versículo donde se nos muestra a Jesús haciendo algo malo, haciendo algo incorrecto, diciendo una mala palabra, haciendo algo ilegal. No, eso no lo vas a encontrar nunca en la vida en ninguno de los evangelios. Sin embargo, la Biblia nos presenta a Jesús como un varón perfecto. Así es la presentación de Jesús. Él es un varón perfecto, Él es justo, Él es santo, no solamente en todo lo que hizo, sino también en todo lo que dijo, en todo lo que pensó. Vemos que cuando nosotros nos ponemos a leer, vemos que Jesús solamente hacía el bien, sanaba a los enfermos, cantidad de milagros que Jesús hizo sanando a enfermos, a leprosos, a paralíticos, gente que estaba atormentada, todo eran maravillas. Jesús calmaba las tempestades que en aquel momento eran físicas, reales, ¿verdad? En alta mar o en el mar de Galilea. Por cierto, no es un mar, es un lago, pero es tan grande que se le denomina también como un mar. Y se levantaban esas tempestades que a los propios pescadores les hacía temblar, les hacía tener miedo, pero Jesús con una sola palabra hacía grande bonanza. Yo decía que quizá nosotros no estamos experimentando tempestades físicas de olas, pero a veces la vida nos sacude, ¿verdad? Y se levantan olas en nuestra contra, tenemos problemas en nuestra familia, en el matrimonio, en nuestros trabajos a nivel personal. Son como tempestades que de vez en cuando, sin saber cómo ni por qué, se levantan, ¿no? Pero Jesús con una sola palabra del Señor todo se puede calmar. Hablaba también de cómo el Señor también resucitó muertos. Eso es algo increíble. Hay 3 resurrecciones que la Biblia registra que hizo Jesús. Una fue a una niña, otro fue a un joven y otro fue a un adulto. A una niña que no se nos dice su nombre, sí su edad. 12 años tenía esta niña. No se nos dice su nombre, pero el nombre del padre sí era Jairo, y el oficio del padre. Jairo era un principal de la sinagoga, un principal entre los judíos, y tenía una hija que estaba pues totalmente enferma, y ya todo apuntaba, todo estaba abocando que iba a morir esa niña. Y este padre, como en un último desespero, va corriendo donde está Jesús y se postra a sus pies. Literalmente dice eso la Biblia, se postra a los pies de Jesús pidiendo socorro, auxilio. Mi hija se muere, por favor, haz algo. Y este Jesús tan maravilloso, este varón perfecto que la Biblia nos presenta, no podría ser para menos. Dice la Biblia que Jesús levantó a Jairo y le dijo, vámonos a tu casa. De camino a la casa ya vinieron algunos, le dijeron, Jairo, ya no hay nada que hacer, tu hija ya no es que esté enferma, se ha muerto, así que deja ya de molestar al maestro. Pero qué bueno que Jairo tenía una buena fe. Y siguen caminando hacia la casa. Jesús, cuando entra en ese hogar, en esa habitación, ya la niña está muerta, 12 añitos tenía. Y le dice una frase en arameo preciosa que se ha quedado como parte de la cultura cristiana, Talita Kumi. Le dice Jesús, eso es el idioma arameo, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña, para la gloria de Dios, se levantó. También encontramos en otra ocasión que Jesús iba caminando por una aldea y se da cuenta que hay un cortejo fúnebre, se está llevando a cabo un entierro y se está enterrando a un joven que es hijo de una mujer que también se había quedado viuda. El Señor sabía perfectamente que para aquel entonces una viuda era una mujer desamparada. Hoy, gracias a Dios, las mujeres no dependen de los hombres al 100%, sino que pueden tener su trabajo y su sustento, y qué bueno que tienen esa libertad que quizá antes no tenían, ¿verdad? Pero en aquel entonces, y más en esta cultura donde Jesús estaba y nació y creció y vivió, era una cultura un tanto machista, que era cultura de siglos atrás, bueno, y de décadas atrás, no nos vayamos muy lejos. Aquí en España en los años 60 también reinaba un poco el machismo. Y Jesús sabía que una mujer viuda era una mujer desamparada, era una mujer que no tenía, o no es que no tuviese ocasiones de progresar en la vida, pero eran mínimas. Una de sus mínimas esperanzas en la vida sería que su hijo cumpliese con el 5º mandamiento de honrar a padre y a madre, es decir, que su hijo honrase a su madre mientras estuviera en vida y la mantuviese. Pero en este caso estamos encontrando que esta viuda estaba enterrando a su hijo. Así que ya esta mujer iba a quedar totalmente en la exclusión social, desamparada, la mendicidad. Pero Jesús, movido a misericordia, porque así es nuestro Señor, se acerca a ese ataúd, a ese féretro. Y antes recuerdas que le dijo a aquella niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora le dice a este joven lo mismo, pero le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y lo resucita.
Y la tercera resurrección de Jesús se la hizo a su amigo, a un amigo ya adulto llamado Lázaro. Todos sabemos la historia, ¿no? De cómo Lázaro muere. Jesús, por diversos motivos, no puede llegar al entierro, sino que llega 4 días después de estar enterrado. La propia familia le recrimina a Jesús: oye, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dijo: calma, tranquilos, que el poder de Dios está aquí, ¿no? Y a la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Al joven le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y a su amigo Lázaro, que ya era adulto, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y todos sabemos cómo termina la historia. Lázaro se levantó, resucitó para la gloria de Dios. En definitiva, este es el Cristo que nos presenta la Biblia. Un Jesús siempre haciendo el bien, siempre haciendo obras de misericordia, siempre ayudando al prójimo. Y después encontramos, a medida que vayamos leyendo en los evangelios, como su última entrada con vida a Jerusalén, digo su última entrada porque a partir de ahí ya lo van a crucificar, lo van a matar, aunque todos sabemos que el final de la historia es que Cristo resucitó al tercer día. Sí. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Yo no sé para ti, pero para mí mi Cristo no se quedó colgado en una cruz, sino que Cristo resucitó al tercer día. Exactamente. Pero antes de morir, la última entrada que hizo en Jerusalén fue tremenda, fue épica. Tanto es así que la propia Biblia lo denomina como una entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra de una manera muy peculiar, que se conectaba con una profecía que estaba en la antigüedad, en un libro llamado Zacarías, que se encuentra en la Biblia, y entra montado sobre un burrito. La gente sabe asociar lo que está sucediendo con la profecía de Zacarías y empieza a recibir a Jesús, a ese hombre que está entrando por los muros, por las murallas de Jerusalén. Lo empiezan a recibir como el Hijo de Dios, como el Mesías, como ese rey esperado, ¿verdad? Y era una fiesta, un jolgorio, una alegría inmensa. Toda Jerusalén, miles de personas habían ahí porque se iba a llevar a cabo la fiesta de la Pascua, y había miles y miles de personas, una alegría inmensa, y todos recibiendo a Jesús como lo que es, como el Hijo de Dios y como el Mesías. Pero bueno, también sabemos que a los 4 días esa misma gente le iba a estar diciendo: crucifiquen, ¿verdad? Total. Ahí a Pilatos, cuando Pilatos puso a Barrabás y a Jesús frente al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? Y todos dijeron: a Barrabás. Y todos a una, dice la Biblia, todos a una gritaron: a Jesús crucifíquenlo. Así dijeron. Esa misma multitud que le alababa y que le recibió como el Mesías, pues bueno, pues en 4 días lo iban a traicionar. La traición nace no de un desconocido, sino de uno de los suyos. Sabes que Jesús formó un equipo de 12, sí, un grupo que más tarde se van a conocer como los 12 apóstoles, los 12 apóstoles, y uno de ellos, uno muy cercano a ellos, tanto es así que la Biblia dice que Judas mojaba su pan en el plato del Señor. Esto en el judaísmo es señal de mucha cercanía, de mucha intimidad. Y esa persona, por razones que podríamos explicar en otro momento, traiciona al Señor. Y tú dirás: bueno, lo habrá traicionado por asegurarse su futuro, por una cantidad indecente de dinero. No, por 30 míseras monedas de plata. Por una moneda de plata. No sé, la gente no se pone de acuerdo totalmente qué representa la moneda de plata. Algunos dicen que es el salario de un día, otros dicen que era un poco más. Bueno, como sea, más o menos era como el salario de un mes, podríamos decir. Sí. Y lo vendió por el salario, lo traicionó por el salario de un mes, ¿no? Qué triste. Judas no solamente lo traiciona, sino aquellos a los cuales se los va a entregar, les dice: miren, vamos a ir al Getsemaní, que era un huerto que está en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Vamos a ir para allá porque yo sé que Jesús está allí. Y como es de noche y todo estaba muy oscuro, dice: al que yo besare, ese es. Judas se acerca con todos aquellos que le iban a apresar y le da un beso a Jesús, el beso de la traición, ¿verdad? O el beso de la muerte. Algunos han dicho que es ese. Y yo decía el otro día, David, en la iglesia, digo, yo no podría ser Jesús, porque si yo soy Jesús, yo no sé tu reacción cuál hubiera sido. Yo hubiera cogido a Judas por el pescuezo. Sí. Yo hubiera cogido a Judas por el cuello y le hubiera dicho 4 cosas bien dichas. Pero mira cómo es nuestro Señor. Dice la Biblia que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, es algo tremendo, ¿eh? Tremendo. Es amor en estado puro. Jesús es misericordia en estado puro. Jesús, aun sabiendo que acaba de ser traicionado, aun sabiendo la que le espera por delante, todavía tiene la valentía, la capacidad, la hombría de decirle a Judas: amigo. Yo creo que esas fueron las palabras que hizo que Judas recapacitase.
Judas se intentó arrepentir de lo que hizo. Digo se intentó porque no lo logró, porque sabemos cómo terminó, ahorcado, ¿no? Con esas 30 monedas de plata, va corriendo a los religiosos. Oye, mira que yo no quiero nada que ver y quiero devolver. Los religiosos le dijeron, no, allá tú sabrás lo que has hecho, porque así es la religión no perdona, condena. Judas se acaba ahorcando. Y vemos que Jesús pues al final es entregado al Imperio Romano y el Imperio Romano lo empieza a castigar. Roma no quería rebeldes, Roma no quería personas que alborotasen el patio. Roma quería que las aguas estuviesen pacíficas siempre. Así que si una persona venía y decían es una amenaza porque es un rebelde, está agitando a las masas, Roma lo castigaba incluso hasta la muerte, que es lo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Y Roma le hace un castigo, David. Si pudiésemos detenernos unos instantes, lo que pasa es que si me detengo en esto no tenemos programa hoy. No, pero un poquito sí, porque me parece muy interesante que la gente lo conozca, ¿no? Vale, perfecto. Pues Roma empezó a castigar a Jesús de una manera muy cruel, muy violenta. No a Jesús en sí, porque Roma era violenta, ¿vale? Pero con Jesús se enseñaron. Fue algo tremendo. Roma tenía dos tipos de castigos. Tenía lo que se conoce como el flagelo romano. El flagelo era cuando lo metían allí en el patíbulo y lo empezaban a azotar con látigos. Látigos que no eran cuerda. Los látigos romanos era como una especie de cuero que en la punta tenía unos pinchos que cuando clavaba, el dolor no era tanto cuando clavaba en la piel, sino cuando tiraba para atrás, porque lo desgarrabas. Hay un salmo mesiánico, se conoce salmos mesiánicos, aquellos que desde la antigüedad apuntan al Mesías, que dice, contar pudimos todos sus huesos. Jesús en la cruz no es la imagen que nos han vendido, David, de una persona un poco sangrando, no. Eso era, dice Isaías 52 en los últimos versículos, que su rostro fue desfigurado totalmente. Mirar a Jesús en la cruz, dice que tuvimos que voltear nuestra cara y tenerlo por herido, por abatido de Dios. No podíamos mirar a Jesús en ese momento. Era una persona que ni siquiera tenía una forma corporal, había sido desangrada, descarnada, literalmente. Isaías 53 usa una palabra que yo decirla me da escalofrío. Dice, molido fue por nuestros pecados. O sea, no fueron unos látigos de dolor, le arrancaron la piel a tiras. Es algo increíble. Encima a eso súmale el desprecio, la corona de espinas, las bofetadas, los escupitajos, los escarnios. Bueno, el flagelo romano era cruel. De hecho, mucha gente moría en ese flagelo, en esos latigazos. Otros tantos morían con el pasar de los días por el tema de las infecciones, de las heridas. Pero el flagelo no era tanto con la finalidad de matar, sino de castigar duramente. Y por otra parte, te dije que Roma castigaba de dos maneras. Una era el flagelo y otra era la crucifixión. La cruz sí tenía la finalidad de matar. Pero Roma no solía, de hecho no lo hacía, no castigaba a la misma persona con los dos castigos. Era impensable darle el flagelo a una persona para después crucificarlo. No, o una u otra, las dos no. Sin embargo, con Jesús hicieron eso. La finalidad de esto era, porque Pilato tenía la falsa esperanza de que con el flagelo ya los judíos se quedaran tranquilos, de ya suéltenlo ya, mira lo que le han hecho a este pobre hombre, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Por eso, ¿qué hizo? Se lavó las manos, porque dijo, yo no quiero tener nada que ver con la muerte de este hombre, porque yo sé que es inocente. Hasta en 3 ocasiones dice la Biblia que Pilato no halló culpa en Jesús. La propia mujer de Pilato, en medio de todo ese conflicto, en medio de todo ese juicio, le dijo a Pilato, esta noche he tenido un sueño y quiero decirte algo, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Y a Pilato se ve entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Le juzgo o no le juzgo? Pues voy a intentar condenarle, voy a intentar latigarle, a ver si con esto se calman los judíos, pero no. Y como no se calmaron, de ahí se sacó aquella trama de decir, yo sé que los judíos en el día de la Pascua tienden a liberar a un preso, voy a hacer algo, voy a escoger al peor de los presos que hay, que es un asesino, eso es una persona que ha creado una gran revuelta en la ciudad, y voy a darles a escoger a los judíos, Jesús o Barrabás. Y la gente, se cae de maduro que van a escoger a Jesús, porque Barrabás es un asesino. Sin embargo, el pueblo está en un estado de locura total. Dice la Biblia que ponen a Jesús y a Barrabás y todo el mundo, no, suéltanos a Barrabás. O sea, vamos a ver una cosa, tú prefieres tener un asesino entre las calles, entre nosotros, antes que tener a Jesús, porque así es la religión, ¿no? Pilato ya no sabía qué hacer para liberar a Jesús, así que él hizo ese acto de lavarse las manos como diciendo,
yo aquí ya no puedo hacer nada más. Ahora ustedes dicen. Lo he intentado, hagan lo que ustedes dicen. Entonces, como no bastó con el flagelo, lo enviaron a la cruz. ¿Qué sucede en toda esa historia de la cruz? Porque donde lo castigaron al Gólgota, a la montaña Gólgota, o al monte de la Carabela, como lo quieras llamar, hay un tramo. Y el reo tenía que cargar su cruz. La cruz pesaba, no se sabe exactamente, pero se calcula que unos 75 kilos. Wow. Imagínate un hombre que acaba de ser masacrado, latigado, su carne ha sido totalmente esparcida, ha perdido casi toda su sangre ya, no tiene fuerzas, no tiene defensas, no tiene nada, cargar esa cruz. Pues dice la Biblia que en ese trayecto los romanos tuvieron que pedir ayuda, obligar a un hombre que pasaba por ahí, que venía del campo, dice la Biblia, llamado Simón de Cirene, a que le ayudase. Y en él me centré también, en hablar de Simón de Cirene, este personaje que dice que le obligaron a cargar la cruz. Fue una persona que pasó por ahí, que no tenía nada que ver con esto y que pasó por ahí y que le dijeron, bueno, tienes que cargar la cruz. Y de repente este hombre no sabía cómo, pero de repente se vio con esa cruz de Cristo cargado al hombro. Y yo decía, ¿por qué varios de los evangelios hablan de este hombre? ¿Por qué el Espíritu Santo ha permitido que Simón de Cirene aparezca en varios de los evangelios? Bueno, yo creo que Simón de Cirene representa a la iglesia y representa a cada creyente en particular. Porque cada creyente en particular, Jesús nos dijo que teníamos que cargar la cruz. Y si no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Así dijo Jesús. Así que yo creo que Simón de Cirene es un personaje digno de estudiar. Es un personaje que aparece en un momento dado de la historia, en un momento crucial de la historia y desaparece. Pero es un momento donde nos tenemos que ver reflejados todos. Ya sea por las buenas, ya sea porque queramos o ya sea obligados, todos tendríamos que cargar la cruz de Cristo. A este hombre le hicieron cargar la cruz y yo le decía a la iglesia, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si todos cargásemos nuestra cruz? No unos pocos, como es lo que sucede. En una iglesia, pues muy poquitos o una parte de la congregación son los creyentes fieles, los comprometidos, los consagrados. Pero yo decía, imagínate que no son pocos, ¿no? Ni siquiera muchos, sino todos los que cargásemos la cruz. ¿Qué pasaría, David, si todos los que creemos en Jesús decidiésemos tomarnos este camino en serio y cargar nuestra cruz? Sería tremendo, ¿eh? Sería tremendo, hombre. Ya el evangelio correría a mucha más velocidad y a todo el mundo habría escuchado el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y como también decía, si todos cargásemos la cruz pesaría un poco menos para aquellos que la estamos cargando. A veces la cruz pesa no por lo que pesa la cruz, sino porque estamos cargando nuestra cruz, la del otro, la del otro, la del otro y la del otro. Y Pablo dijo que esto no puede ser así, que nosotros tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros. Y a veces nosotros estamos cargando nuestras cargas y sobrellevando las cargas de aquel y del otro que no quiere hacer nada. Sí. Yo decía también, y esto es algo que es una autocrítica, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces solemos decir, no, el otro, no, también la iglesia tiene que hacer autocríticas. Y yo decía que he visto muchas veces a la gente que deja de servir a Dios, gente que deja de venir incluso a la iglesia, casi todos son por temas de pecado, ¿verdad? Casi todos, la gran mayoría, no podemos tampoco decir que algunos sí, otros no, casi todos. Pero también he visto, y soy sincero, David, gente que ha dejado el servicio a Dios porque ha acabado quemado. Acabado ya, ¿cómo decirlo?, hastiado. Porque servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, es lo más maravilloso, pero si nuestra mirada no está enfocada única y exclusivamente en el Señor y se nos van los ojos a las personas, quema. Porque a veces quema, uno está remando en una barca donde todos los demás están sentados sin hacer nada y encima juzgándote y criticándote por cómo lo estás haciendo tú. Entonces yo hacía un llamado a la iglesia, oye, aquí todos tenemos que cargar la cruz. No es que no me apetece, a Simón de Cirene tampoco. No es que no estoy preparado, Simón de Cirene tampoco estaba preparado. Pero ya sea por las buenas o ya sea por obligación, todos tenemos que cargar la cruz de Cristo. Cualquiera es un buen candidato para cargar la cruz. Yo creo que la lógica de la religión hubiera sido que Pedro fuera el que ayudase a Jesús a cargar la cruz, que fuera Tomás, que fuera Juan, y si no que fuera Judas, decía yo. No le traicionaste, pues ahora tú le cargas la cruz, ¿no? Como castigo, como de rencor. No, sin embargo, fue un desconocido. Fue alguien que pasaba por ahí, alguien totalmente ajeno a esta historia. Alguien que pasaba por ahí, ¿verdad? Y entonces yo decía que bueno, que al final
Aunque Simón de Cirene no formaba parte de los 12 discípulos, no era parte tampoco de aquellos 70 hombres que Jesús estableció para predicar la palabra de dos en dos. Sin embargo, Simón acabó cargando la cruz. No era un hombre preparado, no era un hombre entendido, no era un hombre, no sabemos si ni siquiera era religioso, pero acabó cargando la cruz. Y tenemos que entender que nosotros no necesitamos preparación para servir al Señor. Entiéndanme esta frase en el contexto que la estoy diciendo, no la saquen de contexto. Nosotros no tenemos que prepararnos para servir al Señor. Nosotros tenemos que decirle simplemente al Señor, sí, como le dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando el Señor encuentra un corazón dispuesto, ya en el camino el Señor va a tratar con él. No te preocupes. A veces, yo cuando le dije que sí al Señor no estaba preparado. Bueno, ahora tampoco lo estoy, ni teológicamente, ni nada, ni soy ejemplo de nada, como le digo yo muchas veces a la gente. Pero cuando yo le dije que sí al Señor, ya el Señor en el camino ha ido preparándome, ha ido trabajando conmigo. Y ahora está el pensamiento equivocado de, no, primero me tengo que preparar para servir. Bueno, si estamos hablando del pastorado, por ejemplo, sí. O sea, la Biblia dice que no un neófito puede predicar la palabra. O sea, hay sitios, ¿no? Pero de servir al Señor, de ser herramientas útiles en manos de nuestro Dios, cualquiera puede hacerlo. Mira a Simón de Cirene, una persona que pasaba por ahí, la pusieron a cargar la cruz. Entonces él le decía eso a la iglesia, oye, pero ¿de dónde hemos sacado de que no me tengo que preparar, tengo que pasar 1, 2, 3, 5 años en la iglesia para empezar a hacer algo para mi Dios? No, señor, no, señor. Moisés, por ejemplo, le puso un montón de excusas a Dios. No, Señor, es que soy tartamudo, soy lento de habla. Y el Señor le dijo, no, yo estaré contigo. Solamente dime sí y yo estaré contigo. Lo mismo le dijo aquel hombre a Gedeón. Gedeón decía, no, yo no sirvo, yo no valgo. Y Dios le dijo, solamente dime sí y yo estaré contigo. O sea, al final, al Señor hay que decirle que sí y el Señor va a ser con nosotros, siempre. Simón no fue alguien que se ofreció, no fue alguien que dijo, bueno, yo siento cargar esta cruz. No, fue alguien que se le obligó, porque al final, David, es que todos estamos obligados a cargar la cruz. Claro que no es cómodo. Claro que lo cómodo, humanamente hablando, carnalmente hablando, es no cargar la cruz. Pero es que el mandato de Jesús es otro. Hay que cargar la cruz cada día. No, es que yo cargué la cruz en el 84, en el 90. No, cada día hemos de cargar la cruz y es una obligación. El apóstol Pablo dijo, si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es una impuesta necesidad. Es decir, servir a Dios, cargar nuestra cruz, es una necesidad impuesta, es una obligación que todos tenemos. Yo denomino a Simón de Cirene como el discípulo involuntario. Él no quería, él no se preparó, él ni siquiera se lo planteó, pero acabó sirviendo. Pasó por allí. Y Roma le obligó a servir. Roma, que en este caso representa al mundo. Y también yo le decía eso a la iglesia. Oye, qué cosas que no fue Jesús quien le dijo. Oye, ¿qué pasa? Ayúdame con la cruz, Simón. No, fue un romano. Que dice que obligaron a Simón a que carga la cruz de Jesús, le dijeron. Y yo decía, es que así es el mundo. El mundo con su crueldad nos está obligando cada vez más a acercarnos a Jesús. Cuando nosotros miramos cómo está este mundo, David, cuando miramos el panorama, la maldad, la insensatez de este mundo, esa propia maldad nos está obligando a acercarnos más a Jesús. Yo porque soy creyente, ya tengo mis convicciones claras y mi deseo, no sé los planes del Señor, pero mi deseo es morirme sirviendo al Señor. Aquí a muchos años, Dios quiera, ¿no? Pero morirme sirviendo al Señor. Yo no me imagino ya mi vida sin servir al Señor. Pero si no fuera creyente, a mí me asustaría vivir en este mundo sin Cristo. O sea, yo creo que este mundo me empujaría a servir al Señor. Y a veces como Simón, hemos acabado en la iglesia, David, porque alguien nos obligó, alguien se empecinó con nosotros. Oye, mira, ven a la iglesia, y no estaban nuestros planes. Nadie tenía en sus planes, bueno, a tal edad, en tal mes voy a cargar mi cruz, voy a hacerme cristiano. No, simplemente pasamos por ahí, como dice la Biblia, alguien nos invitó, nos metió en una iglesia, conocimos al Señor y de repente nos vemos con una cruz, pero tenemos que reconocer que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Amén. Quizá no lo buscamos, no lo anhelábamos en el pasado y de repente aparecimos en una iglesia, escuchamos hablar de la preciosidad de la persona de Jesús y ahora estamos sirviéndole y reconocemos que es lo mejor que nos ha podido pasar en esta tierra. Yo decía en otro sermón, en otra predicación semanas atrás que decía
que el mayor privilegio que podemos tener aquí en la tierra es servir al Dios de los cielos. Ese es el mayor privilegio. Algunos piensan que el mayor privilegio es tener mucho dinero, tener una casa, tener un coche, tener una familia, tener lo que quiera que sea. No, el mayor privilegio aquí en la tierra es poder servir al Dios de los cielos. Y bueno, y de eso hablaba un poquito el domingo. Para finalizar, si quieres, te digo otro detalle más que dije de Simón de Cirene, porque decía, la Biblia dice, y por ahí pasaba que venía del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y yo digo, oye, ¿por qué nombra a Alejandro y a Rufo? ¿A qué viene esto, no? 30 años después, David, 30 años después de este acontecimiento, Pablo, en una de sus cartas, concretamente a la iglesia de los romanos, ¿sabes una de las cualidades? Te voy a decir una de las cualidades de Pablo. Pablo cuando escribía, eso era para soltar metralla por esa boca. Si tú estabas en tu casa y recibías una carta, Tiembla. De Pablo, tiembla porque ahí va a haber latigazos por todas partes. Pero Pablo tenía algo bueno, que era que empezaba y terminaba sus cartas de una manera bien, de una manera educada, saludando y despidiéndose. Bueno. Ahora, en el medio, sí, en el medio esa era metralla pura, ¿verdad? Y tengo contra ti, guay, y siempre corrigiendo, ¿no? En amor, lo digo de broma. Pablo todo lo que hacía lo hacía en amor y corregía y todo eso, ¿verdad? Pero a los Gálatas, por ejemplo, les llamó insensato. ¡Oh, insensato! Tú que has empezado en el espíritu y vas a terminar en la carne. Le dice cosas fuertes. Pero Pablo comenzaba sus cartas diciendo, Dios te bendiga, qué bueno, saludos, y terminaba también así. Bueno, a lo que voy, no me tires la lengua porque me voy del tema, David. Pablo termina su carta a los romanos 30 años después de este acontecimiento de Simón, que te estoy diciendo algo así como, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Y yo decía, ¿y quién es este Rufo? ¿Quién es este Rufo? El hijo de Simón. Y yo decía, qué cosas, ¿no? Un obligado a cargar la cruz, 30 años después resulta que sus hijos están en el Señor. Y yo decía que servir al Señor hace que tarde o temprano los nuestros quieran acercarse al Señor. Sí. Y le daba una palabra, que es lo que quiero hacer aquí también ahora, darle una palabra de ánimo, de esperanza a todos esos padres o esposos o esposas que tienen a sus hijos o a sus familiares alejados de Dios, que no quieren saber nada. A mí me consta de primera mano que hay padres tristes, llenos de miedo, llenos de sufrimiento porque sus hijos no están en el Señor. ¿Y qué palabra se le da a una madre o a un padre así? Bueno, la palabra de cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. O sea, tienes que seguir creyendo, tienes que ser como Simón, que quizá ahora no ves nada, quizá ahora te ves como Simón cargando una cruz que no entiendes ni cómo, ni por qué, ni qué estás haciendo, nada tiene sentido, pero tú sigues creyendo en el Señor Jesucristo, que tarde o temprano alguien dirá de tu hijo, saludadme a Rufo, escogido en el Señor. Amén. Entonces uno tiene que centrarse en servir al Señor, obligado por las buenas, queriendo, sin querer, como quiera que sea. Pero David, lo mejor que podemos hacer en esta tierra es servir al Dios de los cielos. Amén. Pastor, vamos a empezar en el día de hoy unas preguntas dedicadas sobre todo a jóvenes, porque en el día de hoy yo creo que vamos a centrarnos el mensaje a los jóvenes que ven este espacio, que yo me consta que son muchos. Pastor, si Jesús tuviese hoy en día redes sociales, ¿usted cree que tendría redes sociales? ¿Y qué tipo de contenido publicaría, no? Bueno, yo... es que es una pregunta que no tiene, que no se puede enfocar en el sentido de, claro, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra no existía esta tecnología, pero como tú dices, si Él estuviera aquí ahora, bueno, yo creo que sí, yo te diría que sí. Yo creo que el Señor sí tendría redes sociales, pero no con la, y ahora te voy a explicar por qué, no con la finalidad que hoy casi todo el mundo tiene las redes sociales, que es para tener seguidores, para tener likes. Tristemente, hombre, tú y yo somos jóvenes en espíritu, pero ya tenemos 40 años, sí, ¿no? Sí. Pero seguimos siendo jóvenes, ¿eso no jóvenes. Pero los más jóvenes, los de 15, 16, 20 años, tristemente, David, no sé si lo sabes, que seguro que sí, porque tú tienes hijos, no en esa edad, pero tienes hijos, se valoran o se dan el valor por la cantidad de seguidores que tienen. Sí. Su autoestima está centrado en los likes que reciben. Entonces, las redes sociales hoy es como para decir quién soy. No, mis redes sociales no dicen quién soy. A mí que yo tenga un like, 1 millón de likes o 0 likes, no definen quién soy yo. Eso lo tengo yo clarísimo como el agua. Yo puedo tener un seguidor en mis redes sociales o 10 millones de seguidores en las redes sociales, que yo tengo que seguir siendo el mismo. Creo que Jesús sí tendría redes sociales, pero no con la finalidad de tener seguidores, likes, no, con el único fin de compartir la palabra del Señor, con el fin de ganar almas. ¿Por qué te digo que el Señor no buscaría likes ni seguidores? Porque está más que demostrado en los evangelios que Jesús nunca buscó la popularidad.
Jesús no quería ser el centro de atención. Jesús no quería reconocimiento. De hecho, no sé si lo sabes, en algunas cuantas ocasiones, no en una ni en dos, en algunas cuantas ocasiones, Jesús hizo milagros, llámese de sanidad, llámese alguna liberación, y le decía a la persona, mira, no digas nada, te encarezco rigurosamente que no digas nada. Y si se te escapa, no digas que fui yo, le dice Jesús. Porque Jesús no quería ser el centro de atención, Jesús no quería popularidad. El primer milagro de Jesús, ¿sabes cuál fue? No sé si fue el de convertir el agua en vino. Exactamente, eso fue en una boda. Y dice que en la boda se agotó el vino, y la madre de Jesús, que estaba por ahí, María, le dice, mira Jesús, que pasó esto, y dice, pero ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, le dice Jesús, como diciendo, no, yo no quiero, el centro de atención son ellos, no yo. O sea, Jesús nunca buscó esa popularidad, nunca buscó ser el centro. Por eso digo que sí, que el Señor tendría redes sociales, pero no con el fin de tener likes, seguidores, y creo que sí tendría, porque si nos vamos a la época del Señor, podríamos averiguar que el Señor usó todas las herramientas a su alcance para predicar la palabra del Señor. En una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba en la orilla de la playa y se le empieza a juntar multitudes le empiezan a rodear. Jesús ya no sabe cómo atender a toda esa gente y le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me prestas tu barca? Sí, se sube en la barca, se echa un poco más para atrás y empieza a predicar. Es decir, usó la herramienta que tenía en ese momento. Dice la Biblia que el primer mensaje que compartió, por lo menos que la Biblia registra, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es el sermón del monte de las bienaventuranzas. Yo he estado en ese monte. Se conoce así, el monte de las bienaventuranzas. Y es un monte que tiene una acústica, David. Ahí no predicó el Señor a multitudes por casualidad. El Señor sabía que tenía que ser en ese monte porque tiene una acústica perfecta, una acústica natural. Eso no ha metido el hombre ahí la mano. Una acústica que puede estar a cientos de kilómetros y se te escucha porque las paredes y todo. Es decir, el Señor usó todo lo que estaba a su alcance para poder propagar el evangelio. El Señor lo encontramos predicando en sinagogas, en las calles, en aldeas, en casas, en bodas, en reuniones, en todo lugar. Donde estaba la gente, ahí estaba Jesús compartiendo la palabra. ¿Y dónde está hoy la gente? En las redes sociales. Si cogiésemos mi móvil y el tuyo, el de cualquiera, y mirásemos las estadísticas, cuánto estamos al día en el móvil, se nos caería la cara de vergüenza, ¿es o no es? Sí. Porque estamos todo el día metidos ahí, en las redes sociales. Por lo tanto, creo que Jesús sí tendría redes sociales, y el contenido sería totalmente hablar del amor, hablar del perdón, hablar de la restauración y sobre todo hablar de la esperanza que encontramos en su nombre. Ese sería su contenido, creo yo, bajo mi punto de vista. ¿Cómo le podemos hablar, pastor, a los amigos de Dios, pero sin caer pesados, ¿no? ¿Cómo podríamos hablarle a ellos del Señor, de nuestro Dios? Bueno, creo que la clave sería vivir el evangelio antes de hablar del evangelio. Cuando tú lo vives, porque a veces hablamos y no vivimos lo que hablamos. Yo recuerdo una persona que me hablaba mucho de Dios, pero que su vida dejaba mucho que desear. Y en el sentido de cristiano, ¿no? Entonces yo decía, ¿para qué me hablas de Dios? Si yo sé cómo está tu vida, si yo sé que no le eres fiel a tu mujer y que no eres ejemplo de nada. Entonces yo creo que la mejor táctica para hablar del Señor y no caer pesado a nuestros amigos, como tú dices, es vivir el evangelio. Realmente ser conscientes de lo que representamos, vivir el evangelio. Jesús dijo que nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres para que los hombres, viendo nuestras buenas obras, acaben glorificando al Dios de los cielos. Así dice literalmente la Biblia. Es decir, que cuando la gente nos mire, acabe glorificando a Dios. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Sabes? Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Sí. Yo aquí, David, puedo venir y estar no 1 hora, 2, 10 horas hablándote de Jesús, que si salgo por ahí y no doy testimonio, todo lo que digo no sirve para nada. Yo te puedo hablar del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero si salgo y luego mi vida no va a correlación con lo que yo predico, entonces, señores, apaga y vámonos, no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo hablarle a los amigos? Primeramente, viviendo el evangelio. Yo creo que nuestro testimonio es la mejor predicación que podamos dar. A veces creemos que evangelizar y hablar de Dios es hablar, pero no es cierto. Hablar va mucho más allá de las palabras. Hace, 15 años o más, me gradué del Instituto Bíblico. Tuve unos cuantos años estudiando, juntamente con mi esposa, nos graduamos juntos, y los misioneros muy especiales, se llamaban Marcos y Kellyanna, Mark y Kelly, son americanos de Texas.
Con ellos fui a África, ellos me invitaron a un viaje misionero para ir con ellos y les acompañé a África. Maravilloso ese viaje. Bueno, en la graduación ellos me dijeron una frase que no es suya, no sé quién la dijo, no sé si fue Agustín de Hipona, bueno, quien sea, no es importante eso, pero me dijeron una frase que se me marcó, esas frases que cuando te dicen, tú sabes que se te van a quedar grabadas por la eternidad. Me dijeron, Alberto y Damaris, prediquen siempre de Jesús y si es necesario, usen las palabras. Así me dijeron. Amén. Yo lo entendí al momento. Yo entendí que la predicación no era simplemente coger un micrófono, subirte a un púlpito y predicar. La mejor predicación es lo que nosotros hacemos, es nuestra vida. Es curioso que en las últimas palabras de Pablo antes de morir, la última carta que Pablo escribió se la escribió a Timoteo, la segunda carta, y le dijo algo así como, te exhorto, te insto a que prediques la palabra fuera y dentro de tiempo. Eso significa que hay que predicar cuando la gente esté receptiva y cuando no. Siempre tenemos el llamado de predicar y hemos de predicar y a nuestros amigos hemos de hablarle a Jesús. Y si te caigo pesado, puede ser por dos cosas. O porque no sé hacerlo, porque mi vida no va acorde a lo que predico, o porque quizás no somos tan amigos como parece, ¿verdad? Yo mis amistades, yo en esto sí soy muy interesado y lo tengo que decir, soy una persona extremadamente interesada. Yo toda persona a la que me junto, mi finalidad es que conozca de Jesús. Mi finalidad es que sea salva, que su alma sea salva. Más allá de pasar un buen rato, que yo paso buenos ratos con todo el mundo, ¿yo? Soy una persona sociable, una persona cercana, o por lo menos así me considero, no sé cómo me ven los demás, pero mi finalidad siempre es que la gente se acerque a Jesús. Y si te caigo pesado por hablar de Jesús, bueno, hay muchísimos más amigos con los que puedes tener y si dices que soy un pesado, quizá nuestra amistad no era tan fuerte. Todo el mundo que se acerca a mí sabe quién soy y lo que represento. Por lo tanto, mi finalidad siempre es hablar de Jesús. Pastor, ¿se puede ser joven cristiano y disfrutar de la vida sin sentirse culpable? Lo digo sobre todo mucha gente, a lo mejor, va a la iglesia y a lo mejor después sale, se toma una copa y tal, ay, entonces ya se empieza a sentir culpable y demás. ¿Se puede llegar a...? Hombre, yo creo que por supuesto que sí, se puede ser joven y disfrutar la vida. Hombre, que yo bueno, ya tengo 40, pero sigo siendo joven y la disfruto, pero la disfruto que parezco un niño pequeño. O sea, es que yo no sé de dónde se ha sacado esa mentira de que ser cristiano es sinónimo de ser una persona aburrida, ni muchísimo menos. Algunos piensan eso y algunos muestran eso, pero ni muchísimo menos. La mejor vida es la vida del creyente, la vida del cristiano. Yo que he probado el mundo, cuando era adolescente y estuve en el mundo, sé lo que es vivir sin Dios y vivir con Dios. Y te garantizo que la vida más plena, más feliz, es la que se vive con Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora bien, ¿qué es el gozo? ¿Qué es la diversión? Porque para responder a esa pregunta que tú me dices, creo que primero tenemos que responder, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es disfrutar la vida? Disfrutar la vida es emborracharse. Es tomar drogas, es salir de fiesta hasta que el sol salga, es tener sexo con todo el que quiera y el que pueda. O sea, primero tenemos que enfocarnos en qué es disfrutar la vida. Para mí disfrutar la vida es vivir una vida pletórica donde yo me sienta bien, donde no tenga que vivir de apariencias para agradar a los demás, es donde yo me sienta satisfecho y donde quizá el día de mañana cuando yo no esté, la gente me pueda recordar para bien. A ver, una de mis finalidades es dejar, aunque sea pequeña, pero una mínima huella en esta tierra. A mí me daría tanta pena pasar por este mundo sin pena ni gloria y que nadie se acuerde de mí. No es porque se acuerden, sino, oye David, yo creo que hemos venido a esta tierra para marcar una diferencia, ¿verdad? Y hay que ser felices, hay que disfrutar la vida, pero teniendo claro lo que es la vida. Si la vida, ya te digo, es alcohol, es drogas, esto, pues entonces tú no tienes concepto de disfrutar la vida. La vida se disfruta solamente en Cristo. Hay una canción, un corito, que no lo voy a cantar porque no tengo voz. Sé cuáles son mis dones, mis talentos y sé cuáles no son, y uno de ellos no es la alabanza, que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Así dice el corito. Cristo es el dador del gozo, de la alegría, ¿verdad? Yo nunca he tenido culpa por pasármelo bien en el Señor, todo lo contrario. La culpa es cuando sabes que estás haciendo algo mal. Todo aquel que siente culpa es porque sabe que está haciendo algo mal. Jesús fue alegre. Y yo no sé quién nos ha metido en la cabeza que Jesús era un amargado, era serio, enfadado. No. Como te decía antes, los evangelios presentan a un Cristo alegre. La Biblia dice, si no recuerdo mal, en la carta a los Hebreos, que Dios ungió con óleo de alegría
a Jesús más que a todos sus compañeros. Jesús era una persona extremadamente alegre. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿se puede disfrutar la vida siendo cristiano sin sentir culpa? No, es que se puede y se tiene que disfrutar. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, para que disfrutes, para que goces. Y en el mundo lo que se tiene es aflicción, pero en el Señor lo que se tiene es vida y vida en abundancia. Tenemos como 10 preguntas, pero yo creo que esta va a ser la última, porque llevamos 44 minutos y con ella creo que nos vamos a atender un poquito. Pastor, ¿qué hacer cuando sentimos que oramos, pero no pasa nada? ¿O qué hacer cuando pedimos, se nos concede, después como que nos ponen más pruebas, ¿no? Para seguir superando y demás? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo creo que seguir orando es lo que hay que hacer. Cuando oramos y sentimos, creemos o percibimos que no está pasando nada, lo que tenemos que hacer es seguir orando. Date cuenta que el mandato que Jesús nos dio no fue orar hasta que pase algo, ¿no? El mandato de Dios es orar sin cesar, independientemente de los resultados. El mandato al creyente o el llamado al creyente es a la oración, no a la oración con resultados. No, hay que orar. Y si somos honestos, muchas veces hemos orado y aparentemente, digo aparentemente porque la Biblia dice que toda oración es escuchada por Dios, aparentemente no ha ocurrido nada. O corrijo, aparentemente no ha ocurrido lo que nosotros queríamos que ocurriese. Eso es así. Entonces, no es que oro y no pasa nada. No es que no pase nada, es que no pasa lo que tú quieres que pase, ¿verdad? ¿Recuerdas a Jesús en el Getsemaní? Sí. Antes de enfrentar la cruz, ¿cuál fue una de sus oraciones? Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, haciendo referencia a todo el sufrimiento que le venía por delante. Si es posible, evítame todo este dolor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, dijo Jesús. Algunos confunden la oración y piensan que la oración es como convencer a Dios. Y cuanto más oro, más convenzo a Dios. Es como hacerle ojitos a Dios, ¿verdad? Mi hija cuando quiere algo, ella me hace así. Y no, Rebeca, venga, vale. Y me convence. Orar no es hacerle ojitos a Dios. Orar no es someter a Dios a mi voluntad. Es todo lo contrario. Orar es someter mi voluntad a Dios. En una ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús, David, y le dijeron, Señor, nos hemos fijado que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Tú nos podrías enseñar a orar también. Y Jesús les enseñó un modelo de oración, que es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y en esa oración hay una parte que Jesús dijo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, cuando oramos, no es para que Dios haga mi voluntad, es para que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué hacer cuando oramos si no sucede nada? Seguir orando, seguir creyendo. Yo soy de los que cree que siempre que oramos algo sucede. Lo que pasa que a veces no sucede lo que esperábamos, pero algo está pasando. Hay un caso, ya termino si quieres con esto. Hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Daniel, no sé si lo conoce, el profeta Daniel, que está en el Antiguo Testamento, que por circunstancias que no podemos meternos por si no se nos va aquí 3 horas más, él tiene que meterse en un tiempo de oración. Y empieza el primer día a orar y ¿sabe lo que pasa? Nada. Y venga el segundo día con la misma petición, no pasa nada, 5, 10, 20 días, no pasa nada, 21 días, ya Daniel diciendo, oye, ¿qué pasa? Estoy perdiendo aquí el tiempo, estoy orando y no pasa nada. Y un ángel, dice la Biblia, se le aparece, le dice, Daniel, tranquilo, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, ya Dios lo escuchó y ya Dios ha enviado la respuesta. Lo que pasa que está tardando, pero ya Dios, desde el primer momento que empezaste a orar, la respuesta fue dada. Y esto nos enseña y nos recuerda que cada vez que oramos, Dios está obrando. No es que no sucede nada, no está sucediendo lo que tú quieres que suceda, pero Dios está obrando en cada oración. Y viene la pregunta que le voy a hacer, que viene en relación a esto, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre lo que quiero y lo que Dios quiere para mí? Bueno, ahí la clave está en entender que todo lo que me acerca a Dios es de Dios. Y todo lo que me aleja de Dios no es de Dios. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que yo quiero, lo que Dios quiere para mí? Bueno, lo que Dios quiere para nosotros, dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿esto lo quiere Dios para? ¿Esto es de Dios o esto no es de Dios? Bueno, eso te está santificando. O eso que estás emprendiendo, pensando, queriendo hacer o lo que quiera que sea, te está alejando más de Dios. Entonces, podemos saber si algo lo quiero yo o algo lo quiere Dios para mí cuando me acerca a Dios o no. Si algo me aleja de Dios, me quita mi tiempo con Dios, me roba mi comunión, mi tiempo de culto, mi tiempo de oración, mi servicio a Dios, automáticamente descartamos eso como algo que quiera Dios para nosotros. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios.
Nosotros no pensamos como Dios piensa, o Dios no piensa como nosotros pensamos. Y los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Por eso creo que muchas veces nuestros deseos no coinciden con la voluntad de Dios. Porque nuestra mente, si te das cuenta, David, siempre está enfocada en lo terrenal, en lo pasajero, en el bienestar, en el placer inmediato. Dios no mira eso. Dios su mente la tiene en la eternidad. Dios, su único deseo para cualquier persona es que sea salva, y hace lo que sea para que el alma de esa persona sea salva, aunque en el proceso tenga que sufrir, tenga que llorar, tenga que perder, tenga que pasar por lo que quiera que sea, pero la finalidad es la finalidad es la eternidad. Por eso muchas veces hay cosas que no queremos, pero Dios sí, porque la finalidad es que seamos salvos. Entonces, ¿cómo diferenciar entre lo que quiero y lo que Dios quiere? Mirando qué me acerca a Dios y qué no me acerca a Dios. Hay cosas que quizás no son pecado, pero no nos convienen. La Biblia dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces uno tiene que aprender a discernir. Bueno, esto me acerca a Dios, esto no me acerca a Dios. Y en base a eso sabemos si algo viene de Dios o no. Pastor, se nos va el tiempo, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, participar como siempre, como cada lunes, Esperando con Jesús. Gracias a ti, David. Dios te bendiga. Por cierto, Dios te bendiga, Pastor. Por cierto, la aplicación Radio TV Sur Fuerteventura en App Store, en iPhone, y también en Play Store en Android, en Smart TV con Android TV. Recuerda, este programa, este espacio de Despertando con Jesús se repite los sábados a las 10 de la mañana en televisión en continuidad, y también lo tienen siempre en YouTube y en Facebook. Así que gracias por estar ahí, y ahora mismo, dentro de un poquito, seguimos con más información aquí en Radio Televisión Sur Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.